Dice la palabra de Dios así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta noche por tu presencia en medio de tu congregación, de tu pueblo reunido, que nos hemos reunido, por supuesto, en tu nombre, para enaltecerte y para escuchar los testimonios, para escuchar el mensaje de los himnos, para escuchar el mensaje de tu palabra que está siendo predicada. Te ruego, Señor amado, que tu Espíritu Santo pueda concedernos el hábito de estar siempre bien dispuestos cuando tu palabra se abre, la Biblia se abre en el púlpito y es expuesta. Te ruego pues para que nos traigas a nuestro corazón la rectitud de nuestro proceder diario, y en esa rectitud, en ese proceder de vida, Padre, podamos ser siempre reflexivos en cuanto a lo que hemos recibido de parte tuya, para poder ser agradecidos, para reconocer que lo que tenemos, lo que poseemos, viene directamente del cielo, del Padre de las luces, como dice la Escritura. Bendice los próximos minutos de presentación de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos meditando acerca de una demanda de Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Exclama la palabra de Dios, habiendo escrito y redactado esa porción de la Biblia, Moisés, y les solicita la atención de la congregación, diciéndoles ¿qué más pide tu Dios de ti sino que le temas, que le sirvas, que le ames y andes en todos sus caminos? El tema de hoy es un tanto distinto, aunque va tomado de la mano, porque el Salmo nos recuerda que debemos nosotros ahora de bendecir a Dios. Dios nos demanda, Dios nos exige una actitud precisa y específica de cuál debe ser nuestro proceder. Pero también la palabra de Dios nos recuerda que debemos de mantener siempre en nuestra mente no cuál debe ser nuestro proceder únicamente respecto a la rectitud de vida, sino respecto a lo que ya poseemos, a lo que Dios se ha dignado en su misericordia y en su benevolencia darnos a nosotros en un acto de misericordia y de bondad. Bendice alma mía a Jehová, y dice el versículo 2, y no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Encontramos en este pasaje, hermanos, algunos de las tantas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y al inicio de este nuevo año que Dios nos ha permitido iniciar, es como un libro en blanco que vamos a escribir día tras día nuestra vida, nuestras experiencias. Es una oportunidad para ir redactando día tras día todo aquello que Dios en su gracia y en su proceder misericordioso nos da para emprender, para experimentar, para practicar de lo que hemos recibido el año anterior. Así que el tema de hoy, o los versículos que vamos a meditar, es sencillamente un tema para reflexionar y bendecir al Señor, como dice la primera palabra, el primer término de los primeros dos versículos, del 1 y del 2, cuando dice, bendice alma mía a Jehová. Vamos a entender, el término bendice tiene varias implicaciones, un significado. Sin embargo, podemos entenderlo o aplicarlo en el aspecto de sé agradecido. Bendice a Jehová. No se te olvide agradecer al Señor a través de bendecirle, aunque creamos o tengamos en mente que lo razonable y lo lógico es que Dios, como el ser superior, nos bendiga a nosotros que somos criaturas de Él.
Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda en este pasaje, en este salmo y en algunos otros de la misma manera, que nosotros también como creación de Dios debemos de bendecir a Jehová, debemos de bendecir a Dios, pero no en el mismo bendecir que Dios lo hace con nosotros, pero sí en el sentido de reconocer a Dios en su intervención cotidiana, no solamente en los aspectos enormes o tan visibles o portentosos o milagrosos de nuestra vida, sino también ser agradecidos con Dios y reconocerlo en aquellos pequeños detalles de nuestra vida. Bendice, alma mía, a Jehová, es decir, agradece a Dios por todos los beneficios que Dios te ha dado. Vamos a meditar en algunos 4 o 5 en esta tarde. Vamos a meditar y a describir algunos motivos por los cuales usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios. Y a través de nuestro reconocimiento y gratitud a nuestro Dios, entonces bendecirle de esa manera. Y David, que fue el escritor de este salmo, en el versículo 3, nos recuerda uno de tantos motivos por los cuales usted y yo tenemos que ser agradecidos con Dios. En el versículo 3, la primera parte, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios es quien nos absuelve, para que las 4 o 5 queden con la letra A. Nos absuelve, Él es quien nos absuelve, es decir, quien ya no nos reclama ninguna mala acción, porque Dios nos ha perdonado. Dios nos ha liberado de la consecuencia de nuestro mal proceder, nos ha absuelto de toda pena y de toda culpa al perdonarnos. Dice, no, bendice alma mía a Jehová, porque Dios es quien perdona todas tus iniquidades. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermanos, y la vida cristiana, ya lo notó eso, ¿verdad? La vida cristiana comienza con el perdón, es decir, Dios perdonándonos a nosotros. Nosotros, habiendo reconocido nuestro estado espiritual ante los ojos de Dios y habiendo tomado en consideración que nosotros por nuestros propios medios, nuestros propios méritos, hemos sido incapaces de poder llegar a obtener el beneficio de la salvación o el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús, nos hemos dado cuenta que somos seres pecaminosos y que hemos decidido abandonarnos en fe a la obra de sacrificio del Señor Jesucristo, y Dios nos ha perdonado. Y es lo elemental, lo esencial en la vida cristiana. Y David lo está recordando. Si yo he de bendecir con toda mi alma a Dios, lo voy a hacer recordando lo primero que Dios ha hecho en mi vida, y es que Dios me ha perdonado, dijo David. No olvides sus beneficios, y entre el primero que menciona David, el escritor sagrado, menciona el motivo, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. La vida cristiana, hermanos y jóvenes, está basada sencillamente en el perdón. Vamos a decirlo de esta manera, porque entramos a la vida cristiana a través del perdón de Dios, pero también la palabra de Dios nos declara que Cristo estableció y dio por sentado que el cristiano también aprenderá a perdonar a todos aquellos que le han hecho un daño. En Mateo capítulo 6, versículo 12, Mateo capítulo 6, versículo 12, es donde el Señor Jesucristo, en una enseñanza como resultado de una pregunta de sus discípulos, entonces comenzó a enseñarles de diferentes temas y les dijo, cuando oren, deben de orar de esta manera, y les enseñó a orar. Es decir, qué incluir o qué elementos incluye una oración. Y entre ellos encontramos el versículo 12. El 7 dice, y orando no seáis vanas repeticiones,
como los gentiles. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. Vosotros pues, versículo 9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el versículo 12, todavía dentro del contenido de esa oración modelo, por llamarle de alguna forma, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, el Señor Jesucristo dio por sentado que el Hijo de Dios, el discípulo del Señor, da por sentado que ha aprendido a perdonar. Perdónanos a nosotros, tú a nosotros, nuestras deudas, nuestras ofensas que cometemos ante tu digna y santa presencia, así también como nosotros lo hacemos con nuestros deudores. Es parte de la vida cristiana el hecho de aprender a perdonar. No solamente Dios es el quien nos perdona y nos absuelve de toda culpa, de toda obra pecaminosa, cuando nosotros en reconocimiento, obviamente cuando fuimos salvos, y en confesión, una vez siendo salvos, reconocemos nuestro pecado, nuestro mal proceder. En confesión vamos a Dios en reconocimiento de nuestra maldad, y entonces Dios nos perdona. Sino que el Señor también dice, pues también tú debes de perdonar a quien te ofende. ¿Por qué debemos de bendecir al Señor? ¿Cuáles son algunos motivos por los cuales tenemos que bendecirle, que agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros? Bueno, el primer aspecto, que es el espiritual, y ya se dio cuenta, ya lo sabemos, que el eje que mueve la vida cristiana, la vida del cristiano, es lo espiritual. Después viene lo biológico, lo social, lo emocional, lo familiar, pero todo es movido por el aspecto espiritual. Y es por donde empezó el escritor sagrado. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que nos absuelve. Ese es un motivo, hermanos, por los cuales tenemos que ser agradecidos con Dios, porque en este nuevo año tenemos que reconocer al Señor que Él es el quien nos ha absuelto de todo pecado, de toda maldad. Pero también el versículo 3, la segunda parte, continúa diciendo, la primera, Él es quien perdona todas tus iniquidades, pero también, dice David, Él es quien sana todas tus dolencias. Yo le puse aquí un motivo más por el cual ser agradecidos con Dios y bendecirle, no solamente porque Él es quien nos absuelve, sino Él es quien nos alivia. Porque dice, Él es el que sana todas tus dolencias. No dice enfermedades específicamente, dice dolencias, pero en el término dolencias implica la enfermedad. Dolencia quiere decir enfermedad, sufrimiento o alguna indisposición o un padecimiento propiamente, o cualquier daño. David decía, yo me he encontrado en situaciones, seguramente David tenía en mente cuando él escribió, movido, inspirado por el Espíritu Santo, este salmo, y cuando él declaró y redactó que Dios es el que sana todas tus dolencias, y lo está reflejando para que quien fuera a leer estas palabras entendiera en un ejercicio de reflexión que Dios no solamente es el que atiende nuestras enfermedades, la gravedad de nuestro cuerpo físico, sino el que atiende aquellos padecimientos, aquellos sufrimientos, aquellas dolencias que nos provocan cierta indisposición para llevar a cabo nuestras actividades. No solamente alguna enfermedad muy marcada o crónica en nuestra vida, o terminal probablemente, sino aquel que alivia, que sana nuestras dolencias, nuestros padecimientos. Y en estos padecimientos no necesariamente tiene que ser algún padecimiento o algún dolor físico, sino quizás un dolor del alma. Dios entiende nuestras lágrimas. Dios entiende lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce todos nuestros padecimientos, no solamente los físicos los pudiésemos arreglar con un tratamiento o sanarlos o menguar el dolor con alguna pastilla o con algún medicamento continuo, pero muchas veces el alma se ve adolorida. Y no encontramos un medicamento para ello, pero está la palabra de Dios.
Y el medicamento que podemos encontrar, que no se encuentra en las farmacias, pues es el Espíritu de Dios en nosotros. Pues es el testimonio de otros hermanos que los escuchamos y vienen a aliviar el corazón. Pues ese alivio que Dios viene a sanar nuestro corazón adolorido, nuestra alma, es la predicación de la palabra justa en el momento cuando la necesitamos. El pastor mencionaba en la mañana que es necesario escuchar la palabra en el momento, es el alimento, es la medicina, es el paliativo, y no solamente un paliativo, sino el alivio, la sanidad, la curación que nuestra alma necesita cuando escuchamos el mensaje que se prepara el día para el cristiano. Ese es exactamente, así es. Podemos alimentarnos de la palabra de Dios un día después o 2 días después, pero ya no tiene el mismo efecto en nuestras vidas. Y claro, la que falla no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, dice la Escritura, ella misma. Sin embargo, Dios prepara algo para nosotros en el día que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Venimos a la iglesia. Así que hay motivos por los cuales ser agradecidos con Dios, y número 1 es porque Dios nos absuelve, número 2 porque Dios nos alivia. ¿De cuántos aspectos físicos o biológicos Dios nos alivió o nos sanó este año que pasó? O nos proveyó también, nos previno. Pero también Dios estuvo dispuesto, por usar un término, Dios estuvo ahí en el momento preciso. Quizás las personas no estuvieron con nosotros, pero la presencia de Dios y su palabra y el poder de Dios obró de una manera eficaz en esa dolencia que vino a nuestra propia vida. Y Dios nos ha sanado, nos ha aliviado. Es importante entender que aspectos, que sufrimientos, aspectos que nos hacen que el alma se quebrante y nos indisponga de una manera emocional. Pero viene la presencia de Dios y el poder de Dios y viene a sanar y viene a vendar y viene a sanar y viene a ayudarnos a superar tal evento de una manera más próxima de lo que podemos pensar. O superar tal situación como no pensábamos que lo pudimos haber afrontado. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Y dijo David, Él es quien sana todas tus dolencias. David sabía, yo he vivido y experimentado muchas situaciones y variadas, decía David, y Dios me ha ayudado, me ha aliviado, me ha sanado de enfermedades, de dolencias, pero Dios ha sanado mi propia alma también. Hay otro motivo más que David describe, por lo cual tenemos que bendecir a Dios y ser agradecidos con Él. Versículo 4, primera parte dice, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. No solamente Él nos absuelve, también Dios nos alivia, pero hay un motivo más por el cual ser agradecidos con Dios este año, hermanos, y es porque Dios nos abriga. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Le puse abrigar en el sentido de proteger. Él nos viene y nos abriga, nos cuida, nos da la protección que nosotros requerimos, necesitamos. Y el hecho de tener la protección de Dios, hermanos, creo que tiene dos aspectos muy importantes. El hecho de que Dios nos abrigue o nos proteja tiene que ver que Dios nos previene de ciertos aspectos. Él es dice el versículo, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Podemos pensar que es algo así como Dios nos protege de la misma muerte. Podemos pensar, rescata del hoyo tu vida, de caer en baches, no me refiero a baches literalmente, ¿verdad?, que nos echan a perder el carro muchas veces. Estoy hablando de baches en la vida, de situaciones, de aspectos espirituales en los cuales no debemos de caer. Dios nos rescata, va junto a nosotros, nos previene de caer, porque Dios no desea que nos deslicemos, que caemos. ¿Se acuerda? Hay un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, donde escribió el apóstol, 2 de Pedro, capítulo 1,
versículo 10, desde el versículo 5 comienza a describir ciertas virtudes cristianas, donde dice versículo 5, segundo de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud añadir conocimiento, al conocimiento hay que añadirle dominio propio, al dominio propio añade paciencia, a la paciencia añade piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que añadirle amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, dice Pedro, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo qué cosas? Añadir con diligencia a nuestra fe virtud, y a la virtud paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. No caeréis jamás. ¿Cómo Dios nos rescata del hoyo nuestra vida, de caer en una crisis, vamos a decirlo así, de desesperación, de desánimo, de indiferencia? Pues Dios nos da la respuesta en su palabra, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dios nos previene de caer, de deslizarnos. En el Salmo número 112 tiene la misma idea. El salmista, quien escribió este salmo, en el Salmo número 112, habla de las cualidades del hombre y de la mujer que teme a Jehová. Dice el versículo 1, Salmo 112, 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y continúa, y en el versículo 6 dice en la primera parte, por lo cual no resbalará jamás. ¿Se dan cuenta, hermanos? La idea del Nuevo Testamento como la del Antiguo Testamento es la misma. Dios nos ha dado las herramientas, el recurso para que usted y yo estemos protegidos. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Por qué caemos en desánimo? Podemos juzgar y criticar y señalar a quien sea y a cualquiera, pero realmente es porque nosotros nos hemos dado permiso para desanimarnos. Nosotros mismos, nadie más. Y dice la Escritura, no, si tú sigues estos pasos, si tú obedeces a mi palabra, no resbalarás jamás, no caeréis jamás. Es la manera en la que Dios nos cuida, hermanos, nos protege y nos abriga de caer en el hoyo. No solamente nos cuida y nos protege nuestra vida, que no vamos a hablar tanto de eso, ya lo sabemos. De cuántos accidentes Dios nos libró el año pasado. De cuántas situaciones en las cuales pudimos haber perdido la vida de una y de otra manera, pero Dios nos rescató. Dios nos libró de las que nos dimos por enterado y de aquellas que ni siquiera nos enteramos. Pero también Dios es aquel que nos previene de caer y aquel que nos protege de la caída del mal. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos libre en este año que estamos iniciando, que Dios nos libre de alejarnos de Él. Como decía el hermano Odel, había que pensarla 2 veces, alejarnos de la iglesia, alejarnos de Dios, porque quien se aleja de la iglesia está bajo las manos del maligno, dice la palabra de Dios. Es como si estuviera uno entregándose a Satanás, como dijo el apóstol Pablo, porque está uno lejos y fuera de la protección de la iglesia, de la oración de la iglesia, de la protección de los hermanos, de Dios mismo, obrando a través del poder de nuestra propia iglesia. Así que, hermanos, si usted algún día dice, pues yo ya me voy, piénsela 2 veces. Piénsela 3, 4 y 5 veces. Es más, no necesita pensar en eso. Pídele a Dios que le quite esos pensamientos. No tiene por qué andar en otro lugar. ¿Por qué ser agradecidos con Dios en este inicio de año? Bueno, porque Dios es quien nos absuelve, porque Dios es quien nos alivia, porque Dios es quien nos abriga, pero también encontramos un cuarto motivo por el cual ser agradecidos con Dios. Lo encontramos en el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y te corona de misericordias. Porque Él es quien nos ayuda, le puse
sencillamente con esta palabra, esta letra. Él es quien nos ayuda, es decir, para decir que nos favorece. Dice David, Él es quien te corona de favores y misericordias. No te olvides de bendecir a Dios. ¿Qué es un favor? Justamente un favor es la ayuda que se le concede a alguien, sencillamente. Y dice la Biblia que Dios nos corona de favores y de misericordias. Así que tenemos que ser agradecidos con Dios, demostrar nuestro agradecimiento con nuestro servicio a Él, con nuestra vida, en nuestra vida cristiana, porque Dios nos favorece, nos ayuda día tras día en esos detalles de la vida cotidiana. Dios nos ayuda y está con nosotros. Son los favores de Dios. Claro, estamos hablando y va incluido, por supuesto, el favor más grande que Dios ha hecho por nosotros, el bien mayor que Dios ha hecho por nosotros, que es otorgarnos a través de Jesucristo, su Hijo, la salvación. Pero no es cierto, hermanos, que Dios nos ayuda día tras día, nos favorece. Pero el escritor describió y dice, Él es el que te corona de favores, es quien te ayuda en determinado momento, dice, y te corona de misericordias. No solamente Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros, y nosotros también tenemos que ser misericordiosos con otros, pero también somos nosotros el objeto de la misericordia de otras personas. ¿No le ha sucedido? Que yo creo que sí. Hemos estado en algún lugar y estamos preocupados por, no sé, quizás algún trámite o alguna situación que tenemos que realizar, y de repente hay personas que nos ayudan sin conocernos. No nos conocen, no les conocemos y no tenemos que pedirle, porque hay mucha gente que dice, ándale, ayúdame, eche la manita, no, ya sabe, al rato yo lo busco. Y no se trata de eso, se trata de que vamos, queremos hacer las cosas bien, hay un impedimento para que pues quizás nos piden más documentos, o quizás pues hay que volver en otro año o en otro momento, o se está complicando el asunto, pero dice alguien, espérame tantito, déjame ver. No, sí va a proceder su trámite. Vamos a ver, todo va a salir bien, venga mañana o venga en tal día y todo va a salir. Ya le vamos a dar su casa, ya le vamos a entregar su carro, ya le vamos a entregar sus placas, su licencia va a estar lista, no va a pasar nada, porque hay alguien que está haciendo misericordia con nosotros. ¿No le ha pasado algo así en algún momento, en algún lugar, en alguna situación, en un momento menos esperado? Hay alguien que Dios utiliza para hacernos un favor, para hacer de misericordia con nosotros, y le estamos agradecidos y dice, no se preocupe, eso es parte de lo que yo tengo que hacer. A eso se refiere el salmista cuando dice que Él es el que te corona de favores, te ayuda y te muestra su misericordia a través de Él directamente, utilizando personas que ni siquiera conocemos muchas veces. Fue increíble un día que no sé si ya les comentaba, veníamos del pueblo donde nació Miriam y veníamos a Tijuana. El carro comenzó a fallar, eran 12 horas de camino, me gustaba manejar en la noche, salíamos a las 10 de la noche, llegábamos a las 6 de la mañana acá, toda la noche manejando, en el desierto. El carro comenzó a fallar y de repente me tenía que orillar, se venía calentando el carro, y ya habíamos pasado el punto de no regreso, ¿no? Yo le llamo. Ya pasamos ese punto, ya no hay para atrás, tengo que avanzar a como pueda llegar a Tijuana. Y veníamos avanzando, me tenía que orillar, que esperar que el carro se enfriara, se me acabó el agua que traía, el radiador comenzó a tirar el agua, era una manguera, como sea, pude adaptarle algo para que ya no tirara, pero ya no tenía el agua. Y venía un trailero, venía vacío, traía una plataforma vacía, y ya estaba oscuro, entonces yo estaba parado a la orilla de la carretera y se paró por allá donde pudo. Y vino corriendo el señor, ¿qué te pasó? Me dice. Y yo, pues está así. Yo traigo agua. Y me dio un galón. Le puse y con eso pude avanzar. Más adelante me volví a parar, y se vuelve a parar el trailero que venía detrás de mí. Y dice, ¿se sigue calentando? Sí, le digo, ya se evaporó todo el agua.
Dice, voy a esperarme un momento más, le digo, a ver qué pasa. Dice, yo aquí traigo, te voy a dejar un garrafón. Y él traía un garrafón de agua, que era para él ir tomando en su camino. Te voy a dar el garrafón, dice, llévatelo, aquí está nuevo. Y con agua, por supuesto. Entonces le puse, le enfrié, lo enfrié, le puse al radiador y ahí vengo avanzando lo más que podía. Pude avanzar un poco más. Ya cuando empecé a ver que se volvía a calentar un poquito, me orillé y ahí me quedé. Creo que dormimos unos minutos o una hora quizás. Y cuando desperté, ahí estaba el trailero enfrente, detenido. Dije, ya se me hizo muy raro. Dije, a lo mejor al rato me va a querer cobrar el agua o algo va a querer a cambio. Y ya como comencé a desconfiar un poco, ¿verdad? Y ahí estaba con su lámpara en la noche, nos echó luz, dice, ¿qué pasó? Le digo, pues es que me tuve que orillar. Como pudo él, era un trailero, por supuesto, y conocía ahí las rancherías y restaurantes que había en la carretera, los pocos que había, fue allí a pedir agua a una señora que sabía de un restaurante a esa hora, a la madrugada ya, y me trajo más agua y dice, aquí está, ponle más, ya se había acabado el agua, enfríalo, síguele, espérate un rato, dice, yo voy a avanzar y me voy a parar a dormir, si algo se te ofrece, te paras donde yo estoy. Está bien. Entre orando y todo eso en la noche para que el Señor nos concediera llegar a Tijuana, pues veníamos avanzando, descansamos, avanzamos, pude avanzar un poco más, quizás un par de horas y me tuve que volver a detener y ahí estaba el Señor, ahí estaba el trailero detenido, se acercó y me dijo, si tu carro sigue fallando, lo subimos de alguna manera aquí en la plataforma y yo te llevo hasta Tijuana. Él iba a Mexicali, dijo. Íbamos así a la par, hasta que parándonos, y él ahí estaba. Yo no lo conocía. La última vez, no recuerdo, antes de llegar a San Quintín, me parece fue la última parada que hicimos. Ya de San Quintín para acá ya fue diferente, porque ya había más poblados y ya había conocidos en el resto del camino. Entonces ya antes de llegar a San Quintín fue la última parada que hicimos. Y me dijo, dice, se llama Emeterio. Me acordaba del San Emeterio, ¿no? Hay donde está aduana acá, donde se termina la franja fronteriza. Y me acuerdo, mi nombre es así, voy a Mexicali. Dice, voy a estar al pendiente, voy a irme parando por allá. Si algo se te ofrece, párate y yo te voy a ayudar en lo que pueda. No me preguntó mi nombre, no le pregunté quién era. Me dijo, yo vivo en un ejido aquí, adelantito, pasando Guerrero Negro. Dice, hay un ejido que se llama fulano de tal. Allí vivo, todo el mundo me conoce, me dijo. Si algo se te ofrece cuando regreses, búscame, dice, y lo que yo te pueda servir. Bueno, gracias a Dios pudimos llegar después de 15, 16 horas de camino más que hicimos en esa ocasión. El carro se arregló y pudimos regresar después. Llegamos allá y le dije a mi esposa, vamos a buscar a este señor Emeterio. Un nombre raro así. Y fuimos al ejido, preguntamos por él y nadie lo conocía. Bueno, ya es otra historia, ¿no? El asunto fue que Dios manda a personas para que hagan misericordia con nosotros. ¿Pudo haber sido un ángel? No lo sabemos. Jamás hemos vuelto a ver a esa persona. Volvimos en otra ocasión para preguntar ahí en los ejidos que estaban cerca del pueblo si alguien lo conocía, con las señas particulares de este hombre, su fisonomía, su complexión. Nadie lo conoció. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios nos corona de favores y misericordias de quien menos pensamos, de quien menos nos imaginamos. Y si no conocemos a alguien, Dios utiliza medios también desconocidos o de personas que no son creyentes para ayudar a los suyos. Seguramente se estaba refiriendo a esto David cuando dijo Dios te corona de favores y de misericordias. No solamente Dios te ayuda directamente en tus situaciones, sino que Dios envía personas que no conoces para que hagan misericordia contigo y yo se los autorizo. Así que no olvidemos, hermanos, ser agradecidos con Dios porque Dios nos absuelve, Dios nos alivia, Dios nos abriga, Dios nos ayuda. Y Dios nos abastece. Dice el versículo 5, y Él es el que sacia de bien tu boca. Si lo entendemos como provisión, bueno, podemos decir que Él es el que nos abastece, no solamente la alimentación, sino nos abastece de todo lo necesario para poder subsistir. En este sentido, de la provisión de Dios. Tenemos muchos motivos, hermanos, por los cuales agradecerle a Dios en lo que ha hecho en
en este año que hemos terminado. Comenzamos uno nuevo. Seguramente vamos a aprender de las tantas experiencias que Dios nos va a traer a nuestras vidas. Quizás vamos a padecer situaciones que ya experimentamos el año pasado y diremos, bueno, ya Dios me fortaleció, ya maduré en esta área, voy a salir con la ayuda de Dios victorioso, pero vendrán situaciones que todavía no hemos vivido, por supuesto. Que Dios nos dé su gracia, su misericordia, su apoyo, su ayuda para poder salir adelante y victoriosos en cada situación que se vaya presentando y en cada narrativa que vayamos escribiendo en esas páginas de este nuevo libro que Dios nos ha abierto en este 2025. Seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos y por lo que aún no hemos recibido. Por lo que tuvimos, les decían los muchachos en la mañana en la escuela dominical, por lo que tuvimos y ahora ya no poseemos, por lo que tenemos ahora y por aquello que todavía no hemos recibido, pero que tendremos más adelante si Dios nos lo permite. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda siempre los motivos por los cuales tenemos que reconocer tu presencia, tu intervención en la vida cotidiana de nuestro vivir. Padre, gracias te damos, reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Padre, gracias por ser tan bondadoso con nosotros en este 2024 que ha terminado. Y ahora hemos venido a pedir tu bendición el último día del año y hemos salido empapados de oración y envueltos en tu bendición, pero no queremos perder tu bendición en este año desviándonos de tu palabra, de la iglesia, ir por el camino preciso y correcto de tu voluntad, disfrutando tu presencia, tus favores, tus misericordias y siendo misericordias también con otros. Pero sobre todo, no olvidar ser agradecidos contigo. Gracias, Señor, por este recordatorio. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.